Listo, hermanos, entonces, estamos involucrados con el trabajo conceptual, ¿no? Ese trabajo conceptual que debe estar claro dentro de la base o las categorías del pensamiento. La parte nocional que tenemos nosotros acerca de este término nos genera bastantes dudas. Dentro de la escuela mayor, que es la escuela del espiritismo, nos aclara lo que es la filosofía, pero no podemos desconocer el aporte que han hecho otros espíritus, muchos espíritus que también son estudiosos de esta escuela, a este tipo de ciencia, ¿no? Decimos entonces que la filosofía es una ciencia formal social, ¿no? Ciencia formal social. ¿Qué quiere decir la filosofía? Amor a la sabiduría. Filos, amor, sofía, sabiduría. Muy bien, es un amor totalmente desinteresado en cuanto a la sabiduría. Usted no le interesa la sabiduría en sí, el conocimiento, el concepto, el término. Usted lo que ama es ese camino, es ese método, es esa búsqueda. No coger el fruto, sino ama buscar ese conocimiento. Es un amor realmente desinteresado, es un amor profundo, ¿no? Por ese conocimiento, por ese método, por esa búsqueda. La filosofía entonces, ¿no?, tiene como requisito fundamental no tener prejuicio. Recordemos que los prejuicios se pueden dar de varios tipos: prejuicio social, prejuicio científico, prejuicio económico y prejuicio religioso, ¿no? No puede haber entonces una actitud religiosa frente al estudio de la filosofía. ¿Por qué? Porque sería como echar algo dentro de un costal que tiene fondo roto, ¿no? Entonces todo se va al suelo y no podemos tener ninguna posición, ninguna estructura. No debe de haber prejuicio. Como ciencia deben haber unos métodos. ¿Listo? Recordemos, la filosofía, ojo, la filosofía es reconocida por el maestro Sócrates, quien es reconocido como el padre de la filosofía. Aunque se reconoce también a Tales de Mileto, ¿no? Tales de Mileto como el primer filósofo, siendo Pitágoras quien utilizara ese término, porque él se declaraba amante de Sofía, amante de esa sabiduría. La filosofía entonces debemos de diferenciarla, ¿no?, de la metafísica como tal, de una simple ideología, de la psicología como rama que estudia el alma, y de una simple doctrina, ¿no? No es una simple doctrina, esa filosofía, eso es por allá una ideología, es una forma de pensamiento y ya. No, la filosofía involucra todos los pensamientos. La filosofía involucra todas las ciencias, porque es de la filosofía donde salen todas las ciencias. La filosofía es la manifestación más pura del espíritu, de ese ser, de ese yo pensante, es la filosofía. Entonces, ¿qué hace el espíritu? El espíritu se concentra en algo, estudia un fenómeno, algo que se le presenta, algo que se le aparece, ¿sí?, algo que él puede observar. Y entonces, ¿qué hace? Debe de hacer o utilizar una herramienta que aquí en la escuela mayor se conoce, y es el estudio. El estudio es la filosofía, ¿no?, para el espíritu. El estudio es la herramienta primordial en que el filósofo se debe de apoyar para poder generar lo que nosotros conocemos hoy en día como ciencia. Sin esa herramienta, el filósofo no hubiera podido dar ninguna hipótesis, ninguna idea, ¿no?, ni utilizar ningún método. Lo hizo es porque se concentró, se educó, y ya hemos mencionado en otra cápsula, en otro concepto, lo que es el estudio. Es vocativo, nadie lo obliga, ¿no? Y lo vocativo, lo que sale, lo que nace de usted, ¿no?, se hace con mayor éxito. Va a ser un trabajo mejor calificado, va a tener mayores resultados. La filosofía, pues, se divide en dos momentos, ¿no?, espontánea y académica. La espontánea, pues, no obedece a un momento de mucha rigurosidad académica, por lo tanto no tiene un sistema muy bien articulado, ¿no?, y es ametódica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que fue el impulso meramente, que tuvo que evolucionar necesariamente, porque el espíritu va progresando a una filosofía un poco más académica, un poco más consciente, donde se utilizó un poco más una forma determinada, un sistema, y fue metódica. Esa filosofía entonces la conocimos a través de Tales como con el método de la deducción, Sócrates con el método de la mayéutica, Platón y Hegel entendieron la dialéctica,
Aristóteles, los silogismos. Descartes, la duda. Cogito ergo sum, pienso luego existo. Gadamer, hermenéutica, y Husserl a través de la fenomenología. Son diferentes métodos. Esta filosofía aporta esta condición metódica a las ciencias. Es decir, de aquí sale el concepto de método, y son una cantidad de métodos que cada vez, ¿no?, se irán profundizando, sin despegarse de un elemento fundamental que el filósofo no puede prescindir, es la razón. La razón es el motor, porque está hablando del espíritu, del ser, el pensante. No se puede decir yo pensante si no use la razón, porque es la facultad que nos distingue de los otros animales y de los otros reinos. Es la razón, por eso el fundamento del filósofo. Si usted está hablando de razón, por lo tanto, no hay prejuicio, no puede haber prejuicio. La filosofía se ha dividido en estas épocas. ¿Cuáles son las épocas? Antigua, medieval, renacentista, moderna y contemporánea. Fueron momentos diferentes donde hubieron bastantes espíritus que aportaron sus ideas e hicieron crecer. No, la ambición de la filosofía la podemos notar en que se estudiaba todo. Por eso los científicos fueron filósofos. Los filósofos se obligaron a aprender muchísimas cosas y sabían diferentes ramas del saber. Tenían bastantes conocimientos, ¿sí? En cada época aportaron modelos diferentes en las corrientes de pensamiento. Por eso fuimos innovando. Y eso impulsó a cambios bruscos, a revoluciones, a manifestaciones culturales, a manifestaciones artísticas, a manifestaciones de diferentes índoles impulsadas desde el orden del pensamiento. Entonces, ¿por qué es ciencia la filosofía? Porque tiene un objeto cognoscible, porque tiene un sujeto cognoscente que es el filósofo y porque tiene un método. Ya observamos los métodos acá, deductivo, mayéutica, dialéctica, etc. El método es el camino que se usa para llegar a alguna parte. Entonces, eso es lo que nos interesa aquí, el camino, el proceso, no el fin. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Lo que nos importa es ese camino, ese movimiento armónico que nos lleva a una meta, a aclarar una idea. Ese método hace que la filosofía pues se convierta en una ciencia y en la mayor de todas, si no la más importante. Dentro de las condiciones de la filosofía podemos observar las actitudes humanas, ¿no? La religiosa, ¿no? La filosofía también se prestó para que algunos religiosos la sometieran o la vincularan con la parte de su creencia, con la parte de su fe sin obras, y la acusaran de defender la religión. El filósofo utilizaba la razón para defender la religión, para dar pruebas o dar existencia de Dios o dioses según la conveniencia de la religión. Esa conducta ya sabemos que hoy en día pues no tiene nada que ver con la razón, por lo tanto el filósofo no tiene nada que ver con esa actitud religiosa. Es pragmática, ¿por qué? Porque la filosofía busca, ¿no? Los actuales filósofos, empezando desde Sócrates hasta Marx, por ejemplo, nos están diciendo que si no se practica, que si la filosofía no hace parte de un fenómeno de vida, ¿no?, una actitud de vida, un modelo práctico, entonces no sirve. No es solo teoría, es una modificación de la vida y la existencia. Tiene que ver con una actitud estética, lo que es la belleza, el arte, lo que se entiende por belleza, los valores estéticos y los valores morales, que estudia una rama importante de la filosofía, que es la axiología moral, ¿no? Estudia la ética y la estética, ¿no? Científica, tiene que haber comprobaciones, y esa actitud la debemos de tener nosotros. Y por cierto, la filosófica, algo reflexivo, que debe ser constante y profundo. Esos modelos los recoge el filósofo realmente, sin religión, pero sí con razón. La filosofía tiene una condición de que es totalizadora, es universal, porque el objeto de estudio de la filosofía es todo. O sea, la filosofía tiene un campo grandísimo, el filósofo tiene esa capacidad cognitiva y profunda de estudiar todo. Se va a enfocar en el fenómeno pues que él desea o que necesita, ¿no?, algo que lo mueve, y entonces va a producir a través de ese fenómeno de pensamiento pues una mejor postura, una mejor posición o una mejor forma de hacer las cosas. Es radical, ¿por qué? Porque estudia el origen, la raíz, la causa de las causas, ¿no?